Muy buenas noches. Vamos a ver quién se va conectando. Buenas noches a todos mis hermanos. Araceli, ¿cómo estamos? Katy Camarillo, qué gusto. Beatriz, ¿cómo estamos? Buenas noches. Manuel y Dolores, buenas noches. ¿Qué tal, Bernardo? Buenas noches. Pati, Lalito, buenas noches. Buenas noches a todos. Rocío ya por Facebook. Eli, Lulú. Buenas noches a todos mis hermanos. Janet, qué gusto saludarte. Y tus papis me los saludas muchísimo. Buenas noches a todos. Mi esposa ya está checando, verificando que se escuche bien, gracias a Dios. Georgette y una persona más se unieron. Buenas noches. Pues Berta. Qué gusto, Berta. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está Pidio y Male? Verónica Victoria. Bendiciones a todos. Sí, se escucha bien, gracias a Dios. Qué bueno. Excelente. Excelente, gracias a Dios. ¿Qué tal, Carmelita y Alfredo? Ángeles, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a orar, mis hermanos, porque de alguna manera ya nos ganó el tiempecito. Cherlis, ¿cómo estás? Sí, hola, hola, Carmelita, buenas noches. Padre mío, cierra ahí tus ojos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, gracias por haber puesto tus ojos en nosotros, Señor. Gracias por habernos puesto en Cristo Jesús, donde está la mejor herencia que podamos recibir, Señor, eterna en los cielos. Te damos gracias, mi Dios. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te exaltamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, porque eres un Dios bueno, que hemos visto tu mano poderosa sobre nuestras vidas, transformándonos día con día. Te damos gracias, mi Dios, por la palabra que tienes para nosotros en esta noche, Señor, como la tuviste ahorita en la hora anterior, usando a mi esposa como tu instrumento en tus manos. Yo te pido me concedas, Señor, ser tu instrumento para que tu iglesia, palabra de vida, sea edificada, Padre, en tu palabra, sea edificada, Señor, para ser transformada, para cumplir tu propósito divino, Señor, agradecidos de que somos llamados para ir al cielo, a ser parte tuya, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, hoy vamos a basarnos en un versículo, y en un versículo que nos dice que mire que aquel que se siente fuerte que no caiga, ¿sí? Y vamos a ver la vida de Salomón, ¿sí? Vamos a ver la vida del rey Salomón. Verdaderamente es impresionante que mientras estuvo obedeciendo a Dios, tuvo toda la bendición de Dios. Así es que mira, vamos a empezar primero con ver Primera de Corintios. Vamos aquí a Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Y el Señor aquí en Primera de Corintios 10 nos dice, a partir del versículo 1, nos está diciendo que no tenemos gran diferencia con el pueblo de los hebreos, es decir, con su pueblo, en el sentido de que debemos obedecer a Dios en todos sus mandamientos, ¿sí? Entonces, desde luego que tenemos una gran diferencia, porque ahora podemos tener a Dios en nuestros corazones, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo
Y nos dice en 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoremos. Fíjate lo que... Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí? Que ignoremos, o sea, esa es una orden de Dios que no debemos olvidar, no debemos ignorar que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Es decir, estamos hablando desde nuestro padre Abraham, que somos hijos de Abraham por medio de la fe. O sea, es muy claro que no somos descendientes judíos nosotros, pero a través de Abraham somos un solo cuerpo, como dice en el libro de Efesios, que de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Es decir, somos el rebaño de Dios, somos sus hijos, y todos nosotros somos uno para con Dios, ¿no? Entonces, en Efesios 2 ahí nos habla de eso, y es importante que aquí parece que, recuerda que los corintios eran gentiles como tú y yo éramos gentiles, es decir, los corintios no eran del pueblo de Dios. Sin embargo, aquí les está diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar. Es así como si estuviera diciendo Pablo, los hebreos son tus hermanos. Entonces, mira, vamos aquí, deja una marquita rápidamente y vamos al libro de Efesios y vamos a ver cómo, de acuerdo conforme a la voluntad de Dios, sí somos un solo pueblo, ¿no? Entonces, en Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, porque no éramos del pueblo de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque el Señor Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, el pueblo de Israel, ¿qué tal linda? Buenas noches, el pueblo de Israel, ¿sí? De ambos pueblos, Él hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nuestro Señor Jesucristo vino a separarnos. Aunque tú te acercaras ahorita a un hebreo, es decir, a un judío, y le digas, es que tú eres mi hermano, pues te va a decir que no, porque recordemos que hemos estudiado, ¿sí? ¿Qué tal, Carlos Reyes? Buenas noches. Recordemos que ellos van a entrar, van a ser salvos cuando venga la gran tribulación, pero desde luego que si se lo dices a un judío mesiánico, te va a decir que eres su hermano, porque creemos en Cristo, y de ambos pueblos hizo uno, ¿sí? Así es que dice aquí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. De ambos pueblos Dios está creando un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca. A ellos también se les fue anunciado. Entonces, ese cuerpo va a estar formado de ese remanente judío y de todos aquellos que alcancen corona. Y todos los demás serán los que vivirán en medio de la nueva Jerusalén, que serán judíos también, y serán muchos cristianos que no alcanzaron corona, ¿sí? Entonces dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así es que por eso Pablo aquí en Primera de Corintios 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, es decir, Abraham y todos, Moisés y todos nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero dice en el versículo 5, pero de lo demás de ellos, pero de los más de ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo a nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Quiere decir que al codiciar, tú o yo podemos quedar descartados de ese cuerpo de Cristo y solamente salir de la tribulación y estar desde luego salvos, porque la salvación no se pierde. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Recuerda que el pueblo se volvió idólatra después de que Dios lo sacó con señales. Hicieron una imagen con el oro, todos juntaron oro, hicieron una imagen y se pusieron a adorarla y dijeron, esta es la que nos va a sacar. ¿Qué tal, Blanquita? ¿Cómo estás? Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches. Y entonces dice aquí, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, o sea, no murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, estas cosas sucedieron como ejemplo a nosotros, ¿sí? Como ejemplo a nosotros. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quién, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, ¿sí? Entonces, quiere decir que todas las cosas que Dios ha mandado, que todas son carne, murmurar, fornicar, codiciar, todo lo que viene aquí, todo lo que es carne, debemos terminar con el pecado. Pero manda un mensaje muy importante el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, donde dice en el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, no podemos nunca aflojar la cuerda y decir, me siento bien, yo no creo que yo vaya a tener ningún problema, porque yo amo a Dios y yo no creo que vaya yo a fallarle. Entonces, cuidado con cualquier pecado, porque podemos caer. La carne es tremenda, mis hermanos. La carne no se minimiza, la carne se gobierna, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Mire que aquel que se siente firme, que no caiga. Lo mejor es no sentirse firme y todo el tiempo fortalecerse en la palabra de Dios y pedir la ayuda de Dios y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos que somos tentados por el enemigo. Nos dice el libro de Santiago muy claramente, mira, vamos aquí al libro de Santiago, ¿sí? Que dice aquí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, fíjate, no está ni siquiera mencionando a Satanás que llega a tentar, que efectivamente Satanás es el tentador, pero tu propia carne te tienta a querer hacer lo malo, a la que no agrada a Dios. Recuerda que el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice, anden en el Espíritu y no satisfagan las cosas de la carne, ¿sí? Y entonces aquí viene algo muy importante, mis hermanos. Qué importante crecer en ciencia, como hablábamos el día de ayer, ¿sí? Crecer en ciencia,
crecer en ciencia, que es decir, crecer en fe conforme a la ciencia de Dios. Qué importante crecer espiritualmente. Yo de veras me sigo lamentando a veces mucho cuando me entero de algunas parejas o algunos hermanos que caen y fallan, otros hermanos que están a punto del divorcio, se fueron a otras iglesias y dices, después de tantos años ahora se van a divorciar. Pues ¿qué no crecieron espiritualmente? ¿Qué sucedió? Inclusive en la misma iglesia hay gente que no crece porque no quiere oír la palabra de Dios para poder ser transformados. Por eso es muy importante, como dice la palabra de Dios en Hebreos, déjame terminar con esto. Aquí dice que tu propia carne te tienta a ti y a mí. Dice en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia carne, o sea, concupiscencia, es atraído y seducido. Y entonces la carne te lo lleva a tu alma y tú lo empiezas a concebir, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 15, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, es decir, el concebirlo es en el alma, ahí concibes ese pecado que sabes que es pecado, da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Así es que termina aquí en el versículo 16 diciendo, amados hermanos míos, no erréis, o sea, recuerda una cosa, necesitamos crecer espiritualmente para gobernar al pecado, es decir, gobernar a la carne. La carne siempre va a querer pecar, la carne se opone al espíritu, ambos se oponen, no se pueden llevar, son contrarios. Entonces tu espíritu ya sabemos que quiere lo mejor, ¿sí? Tu espíritu quiere lo mejor para ti. Tu espíritu ya está dando en este momento amor, gozo, paz, pero lo está mandando también a tu alma. Pero también tu carne le manda al alma, le manda que no obedezca al espíritu, que le obedezca a la carne. Entonces quien toma la decisión es el alma decide quién gana. Entonces muchas veces nos gana la carne con la murmuración, con los ojos, con la fornicación, con el adulterio, ¿sí? Y refiriéndome a lo que estaba dando mi esposa, dice que estaba leyendo en Mateo, donde dice, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con el corazón. Entonces las cosas del espíritu, que tú ya tienes un espíritu nuevo, se oponen a tu carne. Y tu alma es la que decide si obedece o no obedece. Estas se oponen, como nos dice aquí en Gálatas, ¿sí? Y yo creo que el Señor nos está llevando aquí para dar este preámbulo completo para poder entender esta historia de Salomón que vamos a ver. Dice Gálatas 5:16, dice el apóstol Pablo, digo pues, anden en el espíritu. Pablo, que es tan fácil, sí, porque ya tienes un espíritu nuevo, ya está unido al Espíritu Santo, y al estar unido al Espíritu Santo, tu espíritu ya está dando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ya lo está dando, ¿sí? Entonces por eso anden en el espíritu y diga, y no satisfagas lo que tu carne quiere,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, cuando una persona lleva años y años y sigue pecando y sigue fallando, lo más importante es que se dé cuenta que no ha crecido espiritualmente, no ha crecido su espíritu, su espíritu, es decir, su hombre interior, su alma está chiquita, síguele haciendo caso a la carne, ¿sí? Por eso es muy importante que sea el Espíritu Santo quien nos esté hablando la palabra de Dios. Mira, aquí dice en el libro de Hebreos, déjame ver si lo encuentro rápido, ¿sí? Aquí dice, hay una donde dice que los pastores deben apacentar con ciencia, ¿sí? No, creo que es otro versículo. Bueno, así es que el punto que estamos viendo, mis hermanos, ¿sí?, es que debemos siempre nosotros, ¿sí?, siempre nosotros crecer espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10, todas estas cosas sucedieron, ¿sí? En 1 Corintios 10, vamos a ver otra vez aquí. Vamos aquí. En 1 Corintios 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está diciendo, nuestros padres tuvieron lo mismo que nosotros, ¿no? Aunque sabemos que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, y ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Moisés se dejó guiar por el Espíritu Santo, los bautizó cuando abrió el mar, ahí los bautizó a todos ellos. Aquí dice la palabra de Dios revelada. Entonces no hay nada de decir, y de lo demás nos agradó Dios. Entonces todas, dice en el versículo 11, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas. Todo lo que está escrito en la Biblia también es para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Entonces, aquí está un punto de una historia que vamos a ver el día de hoy. Veamos la vida de Salomón, que él nace cuando ya era David rey. Entonces David ya era algo muy especial para Dios. Y desde luego que Salomón, desde que nació, escuchó las alabanzas a Dios, escuchó la palabra de Dios, caminó, vio a su papá y le quedó muy claro. Es decir, él no tenía duda de que era un hijo de Dios él, es decir, que su Dios era Jehová, igual que el de su padre. Y cuando recibió el reino, vemos toda su historia, que es la que queremos ver el día de hoy, y si nos alcanza el tiempo, si no, el próximo lunes la podemos terminar. Pero lo impresionante de Salomón es ver que era un hombre que conocía la palabra de Dios. Cuando dedica el templo, ya le hace un templo a Dios, impresionante, le dedica el templo con unas palabras increíbles. O sea, un hombre que conocía la palabra, conocía el celo de Jehová. Recuerda, celo sin ese, ¿no? Celo de Jehová. Y vemos cómo se desvió. Mire aquel que se siente firme, que no caiga, ¿sí?
Así es que vamos a empezar a ver esta historia de los caminos de Salomón, ¿sí? Ese caminar. Vamos a Primera de Reyes 2. Vamos, desde luego no lo vamos a leer todo, pero gran parte sí, pero nos va a ir ubicando mucho sobre este estudio que yo quiero, siento en mi corazón dárselos de la vida de Salomón. Entonces vamos a Primera de Reyes 2, 1. Entonces ya recuerda que al principio ya estaba viejo David y tenía que entregar el reino y todo eso. Y dice aquí en Primera Reyes 2:1, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, ¿sí? Esfuérzate, Salomón, y sé hombre. Ser hombre, esforzarse y ser hombre. Y yo creo que Salomón le ha dicho, ¿y qué necesito hacer, papá, para que yo sea hombre? ¿En qué quieres que me esfuerce? Le dice en el 3, lo sabía Salomón, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que, todavía le dice David, que yo creo que lo había escuchado Salomón muchísimas veces, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Si tú andas en los caminos de Dios, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, todo lo que hagas va a prosperar, y en todo aquello que tú pongas tu mano, en todo, ¿sí? Y en todo aquello que tú emprendas. Y esa palabra la hemos escuchado tú y yo muchas veces. Dios dice, te pongo la vida, te pongo la muerte, escoge pues la vida, te pongo la bendición, te pongo la maldición, escucha, sigue la bendición para que vivas tú y tus descendientes. Entonces es algo que es muy claro, pues no hay duda que si obedecemos a Dios nos va a ir muy bien. Entonces no significa de decir, ¿por qué no lo hiciste? Es por la carne, mis hermanos. Y aquí es donde me paso yo otra vez al Nuevo Testamento, a nuestros tiempos, donde lo importante es crecer. O sea, David, ahora sí que como dicen, era cristiano de cuna. Claro que no estamos hablando que era cristiano, porque todavía no aparecían los cristianos, ¿no? Pero hoy actualmente escuchas a mucha gente que dicen, es que yo soy cristiano de cuna. Pues serás de cuna, pero eres un bebé en Cristo, porque estás alejadísimo, ni has nacido de nuevo. A ti te llevaron a la iglesia desde niño y has llevado una vida del mundo que no tienes nada de cristiano. Por ello te es necesario nacer de nuevo. Y después de nacer de nuevo, crecer espiritualmente, porque si no hay crecimiento, la carne gana, la carne. Y Salomón era hijo de David y nació cuando él ya era rey. Recuerda que él es hijo de la mujer que tomó, porque también David le falló a Dios. Es decir, mire que aquel que se siente firme que no caiga, y David también cayó, pero tuvo algo David, se arrepintió. Se arrepintió y Dios lo perdonó. Ahora, no se trata, Dios te perdona, pero hemos dicho muchas veces que una vez que se comete un error, la vida no vuelve a ser igual. Es decir, el huevo revuelto ya jamás regresa a ser clara y yema, ya no vuelve a ser yema y clara. Una vez se revolvió el huevo, ya no lo regresas. La leche que se cae fuera del bote jamás regresa al bote. Si Dios te perdona, si a mí
Les decía el otro día, si a mí un ministro me dice, fíjate que caí, pero ya Dios me perdonó, le digo, gloria a Dios que Dios te perdonó, pero ya no vuelven a ser los mismos. Entonces, David también en esa situación, cuando ya pecó, ya no volvió. Si ves la historia de David, tampoco volvió a ser el mismo David, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dios sí perdona, claro que sí Dios perdona. Y que nosotros los tenemos que perdonar, también los tenemos que perdonar a los que caen. Sí, pero la vida no vuelve a ser igual. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, aquí Salomón, ¿sí?, que era el hijo de David, ahora sí que el más chico, pues el que continuó la obra de David. Entonces él nació en una cuna donde desde chiquito vio los sacrificios que hacía su padre, la comunión que tenía su padre con el Señor, ¿no? Y entonces le dice muy claramente: ten cuidado, Salomón, tú obedece a Dios y en todo lo que hagas vas a ser prosperado, ¿no? Y entonces dice en el versículo 4: para que confirme Jehová las palabras que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, eso le dijo el Señor Todopoderoso a David, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Es decir, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Le estaba diciendo, toda tu descendencia va a estar en el trono, ¿no? Por eso cuando vemos a otros reyes de Israel o reyes de los pueblos del norte, que fue cuando se dividió Israel entre lo que es Jerusalén, bueno, la división que hemos platicado, que se separan los pueblos, todos esos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y todos conocían de qué se trataba. Y aquí dice, si tus hijos obedecieren, si tus hijos obedecieren. Entonces no hay duda que hay bendición. Entonces por eso está el versículo, mire que aquel que se siente firme, que no caiga. Mejor es preferible decir, Señor, ayúdame, 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 porque una tentación va a ser muy grande y yo vaya a caer. Tenemos que evitarla a como dé lugar. Y bueno, Salomón reinó. Y reinó Salomón, mira, Primera de Reyes 2:12, dice aquí, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino, ¿cómo fue? Firme en gran manera. O sea, ¿por qué fue firme en gran manera? Porque desde el principio Salomón estuvo obedeciendo a Dios. O sea, Dios le estaba cumpliendo la promesa y siempre le dijo, si tú me obedeces y guardas todos mis mandamientos. Pero mira, primer error que cometió Salomón. El primer error que cometió. Aquí lo vemos en Primera de Reyes 2:12, ¿sí? 3:1, perdón, ¿sí? Primer error, ¿sí? Primera de Reyes 3:1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Se unió a los del mundo. ¿Y de qué manera se unió? ¿Qué hizo? Pues tomó la hija de Faraón. ¿Sí? ¿Qué hizo? Tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Entonces, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Gerardo, buenas noches. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el primer error de Salomón?
pues Dios dijo que no te unas en yugo desigual. Y lo dice el Señor, porque los van a desviar, los van a desviar. Y como hemos dicho, el consejo, padres, sus hijos deben saber que deben casarse con un cristiano o una cristiana. Se deben así casarse. Cuidado con que lo tomes a la ligera. Ay, están jugando. Ay, yo no creo que pase nada. Y con eso que los jóvenes, ¿sí? Estar con una inconversa, así es, con una inconversa. ¿Qué comunión tiene Satanás con la luz de Cristo? No hay comunión. Entonces, mis hermanos, el primer punto de error que tuvo Salomón, su reino, ¿cómo estaba? Como lo leímos, estaba firme en gran manera. Su reino estaba firme en gran manera. Dice Primera de Reyes 2:12, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera, ¿sí? Así es que era firme en gran manera. Pero ¿cuál fue su primer error? Empezó a emparentar con los de Egipto. Y un parentesco no nada fácil, o sea, con una inconversa donde su papá era del mundo, y es una lucha esa tremenda, como lo hemos visto toda la vida. Toda la vida la hemos visto, ¿sí? Así es que ese es un primer error. Después se va complicando más y más y más. Desde el primero que dicen, ¿en dónde se van a casar? No, pues que tiene que ser por mi religión, no, tiene que ser por la mía, no, que tiene que ser un pastor, no, que tiene que ser un sacerdote. Desde ahí ya hay gran diferencia, y empiezan las discusiones en la familia, y ahí empieza a gobernar quien tenga más fuerza, ¿sí? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Entonces, mis hermanos, entonces su primer error fue que su esposa era hija de los de Egipto, la hija de Faraón, ¿sí? Entonces, pero mira, todavía seguían muy bien las cosas. Versículo 2, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Recuerda que David quería hacerle casa a Dios, y dijo el Señor. Aquí volvemos a ver dos vertientes de profecía tremendas, ¿sí? Porque el Señor le dice a David, tú no me vas a construir casa, la va a hacer un hijo tuyo, ¿sí? Que va a salir de tus lomos, ¿eh? Y después aquí vemos dos vertientes, porque efectivamente Salomón le construye casa a Dios, ¿eh? Y aquí vamos a ver cómo fue esa casa. Pero al mismo tiempo vemos la profecía impresionante, porque el Señor Jesucristo, que le decían hijo de David, Él está haciéndole casa a Dios. Así es que aquí deja esta marquita y vamos al libro de Hebreos, donde vemos que el Señor Jesucristo, Él está haciendo esa casa para Dios. Y nosotros somos parte de esas columnas y de esos muros, de esa casa eterna en los cielos, maravillosa, que se llama la Nueva Jerusalén, ¿sí? Así es que dice en Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento, ¿qué? Del llamamiento celestial. Tenemos un llamado al cielo, ¿sí? Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote y apóstol? Es Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en
toda la casa de Dios. ¿Sí? Ahora, Moisés lo tuvo viviendo en tiendas, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés, ¿sí? De tanto mayor gloria que Moisés es estimado nuestro Señor Jesucristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa. Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, la casa de Dios, ¿sí? Si retenemos. Recuerda, aquí todos estos versículos nos confirman que tenemos que, mire que aquel que se siente firme que no caiga, mire que aquel que no crezca espiritualmente, que aquel que no termine con el pecado, si no retiene firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Sí? Así es que cuando David quería hacer casa a Dios, el profeta Natán le dice, ve y sigue pensando. Era el momento en que David ya había puesto a todos, ya Dios le había puesto todos los enemigos debajo de sus pies, o sea, del Señor, ¿no? Es decir, el Señor ya había gobernado, David ya había gobernado todo por el poder de Dios, ¿no? Y entonces, cuando David ve que era el rey, que todos los enemigos habían sido ya controlados, y ver todo ese poder que había hecho Dios, ¿sí? Y entonces dice, no es correcto que Dios esté habitando en telas, voy a hacerle una casa. Y entonces Natán tiene una revelación y le va y le dice a David al otro día, tú no me vas a construir casa, David, ¿no? Pero sí te quiero decir que de ti va a ser un hijo, de tus entrañas, que viene en tus lomos, ¿sí? Que ese me va a hacer casa. Y aquí vemos las profecías como las hemos estudiado, dos vertientes de profecías, ¿no? Una vertiente que dice, efectivamente Salomón le hizo casa a Dios, pero por otro lado viene la profecía eterna, que es que el Señor Jesucristo le está haciendo un templo santo al Señor. Un templo santo al Señor, y esa casa somos nosotros, como dice aquí en el libro de Hebreos, y en el libro de Efesios 2 nos dice claramente el Señor que sigámonos edificando en la palabra de Dios, ¿sí? Dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, porque ahorita estamos estudiando Salomón y todo es Antiguo Testamento. Edifiquémonos sobre ellos, sigamos conociendo más para que Dios nos siga dando sabiduría y nuestro hombre interior crezca espiritualmente, ¿sí? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué Jesucristo es una piedra de ángulo? O porque te vienes del lado bueno o te descartas. Así es que Dios te da las armas para que tú puedas estar del lado correcto. Dice en el versículo 21, en quien todo el edificio que se llama la Nueva Jerusalén, bien coordinado, va creciendo para ser que un templo santo en el Señor. Cristo sobre su casa,
Cristo está edificándole la casa a Dios, en quien nosotros, dice el versículo 22, en quien tú y yo también somos juntamente edificados. ¿Para qué estamos siendo edificados? Para que Dios viva en este cuerpo. Ya sé que vive ahorita, pero es tanta su misericordia que Él vive en un cuerpo de pecado. Pero el plan es que Él pueda habitar en un cuerpo sin pecado, en un templo santo en el Señor, para ser el templo santo. Ahorita no habita en un templo santo y somos el templo de Dios, pero el plan es ser ese templo santo de Dios. Entonces aquí volvemos a ver en la historia de Salomón que sí le construyó esa casa como quería David. Entonces estamos leyendo aquí, dice en Primera de Reyes, Primera de Reyes 3:2. No, ya pasa por el 8 aquí. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón, fíjate cómo era Salomón, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Sobre aquel altar quemaba hacía los sacrificios y quemaba incienso. ¿Cuántos hacía? Híjole, impresionante. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón cuando iba a Gabaón. O sea, amaba a Dios Salomón. Piensa en esto, Salomón amaba a Dios. Y tú puedes decir, yo amo a Dios, gloria a Dios porque lo ama. Pero mire aquel que se siente firme, que no caiga. Y dice en el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche en sueños, cuando él estaba ofreciendo sus holocaustos, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Cuánto agrado había de Jehová nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto agrado tenía por Salomón, ¿sí? Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud y de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. O sea, lo tenía clarísimo Salomón. Lo tenía clarísimo Salomón. Dices, no hay Dios como tú, Señor. ¿Sí? No hay Dios como tú. Y entonces es de las cosas que extrañan de el final de Salomón. Decepcionó a Dios. ¿Por qué? Porque mire que aquel que se siente firme, que no caiga, ¿sí? Dice en el versículo 7, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Ayúdame, Señor. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para poder discernir entre lo bueno
y lo malo. Eso es una oración que tenemos que pedirle a Dios, porque muchas veces decimos, yo creo que lo correcto es esto, yo creo que estoy haciendo el bien. No, mi hermano, tenemos que pedirle a Dios cuál es lo bueno y cuál es lo malo, ¿sí? Porque mira, cuando tú vas aquí al libro de Hebreos 5, en el libro de Hebreos 5, vamos aquí, Hebreos 5, definitivamente no lo vamos a poder ver todo el tema, pero vamos a estar estudiando este tema. Dice Hebreos 5, cuando está hablando el escritor de Hebreos, ¿sí? Y está hablando de todos estos misterios de la palabra de Dios, les dice a los hebreos en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Bueno, entonces, ¿por qué es difícil de explicar? Porque cuanto os habéis hecho tardos para el oír, no endurezcas tu corazón cuando viene a hablarte el Espíritu Santo. Porque si hay una oración correcta es pedir ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, ¿sí? En toda sabiduría y todo lo que tenga que ver con conocer a Dios e inteligencia espiritual, para que podamos dar fruto. Recuerda, en el libro de Colosenses 1 le dice, la oración de Pablo dice que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación, bueno, eso viene en Efesios, perdón, y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y en el libro de Colosenses, no dejo de orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y cómo le hago para agradarlo? Llevando fruto en toda buena obra. Y aquí, cuando el escritor de Hebreos quiere dar unos misterios de la palabra de Dios, quiere dar misterios, dice, híjole, es difícil explicarles esto porque se han hecho tardos en el oír. O sea, no es que tengan muy poquito tiempo en la palabra, dice, se han hecho tardos, o sea, escuchan pesadamente, no les interesa la palabra, le han hecho más caso a la carne y no se ponen a orar y a buscar a Dios y escuchar la palabra para que sea su delicia, ¿sí? ¿Qué tal, Sommer? Buenas noches. Y entonces dice, difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, ya el tiempo que ha pasado, ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y les quiero predicar misterios de Dios tremendos, misterios entre el Padre y el Hijo, y ustedes se han hecho tardos en el oír. Y es por eso que de repente ves cristianos que ya tienen años y te enteras que ya se están divorciando, o que están a punto de divorcio, o que ya cayeron, o que andan alejados. Dices que se han metido en lugares donde solamente les dan conforme a sus concupiscencias, porque vendrán tiempos donde no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se van a amontonar falsos maestros conforme a sus mismas concupiscencias y apartarán el oído de la verdad, ¿sí? Entonces, por eso nos llevamos esas, ¿qué tal, Bere? ¿Cómo estás? Buenas noches. Por eso nos llevamos esas sorpresas
cuando de repente ves que dices, pero si fulano lleva tantos años en Cristo y ahora te enteras que ya está divorciado y que ya anda solo, dices, ay Señor, eso te lo creo entre los del mundo, dices, Señor, necesitamos crecimiento espiritual. Y aquí dice, versículo 13, Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño espiritual. Pero dice en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué tienen los sentidos ejercitados? En el discernimiento del bien y del mal. Amén. Y entre más crezcas espiritualmente, vas discerniendo más lo que es bueno y lo que es malo. Porque tú, cuando eras alma viviente nada más, es decir, un almático, como le hemos puesto el nombre, ¿no? Cuando tu espíritu no escucha, entonces cuando eres un ser almático, tú crees saber lo bueno y lo malo, ¿no? Pero a medida que vas creciendo en la palabra de Dios, te das cuenta del bien y el mal. Y entonces aquí Salomón en esta historia dice, es un pueblo grande, dame sabiduría, Señor, para que yo pueda discernir entre el bien y el mal. Aunque él había visto a su papá David pues dirigir a todas estas 12 tribus con la guianza de Dios y las decisiones que tomaba. Entonces, por eso aquí le dice en el versículo de Primera de Reyes 3:7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Y sabes qué le pareció a Dios esto? Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Cuando tú pides sabiduría, más que Señor, mándame dinero para que me compre el coche que quiero, Señor. Cuando tú pides sabiduría a Dios, Dios se agrada. Dios se agrada. Nosotros tenemos que pedir sabiduría a Dios, ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos agradando a Dios en todo, llevando buen fruto en toda buena obra, como dice Colosenses 1, los versículos no los recuerdo ahorita, pero porque ya no se trata de irlos a buscar ahorita, porque ya son las 9:15, mis hermanos. Pero que te quiero decir, en resumen, la vida de Salomón, un hijo de Dios, o sea, del pueblo de Dios, ¿sí?, que nació viendo a su padre con una comunión tremenda con el Señor, vio cómo gobernó al pueblo, estuvo David muy junto, conocía, y tú te puedes comparar con otros hijos, a lo mejor tus propios hijos que desde te vieron desde muy joven buscar a Dios. Tenemos que tener un verdadero nacimiento espiritual y tenemos que saber que no sentirnos firmes, porque Salomón hasta aquí iba agradando a Dios tremendamente, tanto que lo agradó porque le pidió sabiduría, que es algo que tú y yo debemos de pedirle a Dios siempre, sabiduría, y Él la da sin reproche. ¿Sí? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él la da, ¿sí?, en abundancia y sin reproche. La sabiduría de Dios, que es la que nos puede transformar y con la cual puedes hacer una vida correcta en esta tierra y hacer prosperar todo, ¿sí?,
todo lo que hace Dios. Sí, sí, Verónica, se va el tiempo rapidísimo. Sí, pero el lunes vamos a continuar con esta historia de Salomón, que la podemos estar comparando con nuestra propia vida, de cuidarnos y de poder alcanzar esa meta de ir al cielo para hacer esa casa de Dios que Dios prometió. Aleluya. Así es que, mis hermanos, Dios me los bendice mucho. Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos. Padre, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque aún tenemos una carne que nos tienta, Señor, que en una concupiscencia en la cual traemos, Señor, y que solo tú nos puedes librar, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre de ti, Padre, para tener tu sabiduría y crecer, para que cada día, Señor, estemos más firmes y estemos siendo esos árboles que ya no podemos dar fruto malo, porque tú ya nos transformaste y nos cambiaste. Padre mío, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal, Carlos Cero? Y a todos les mando saludos, a todos aquí, los que se están conectados, mis hermanos, a Bernardo, a todos ellos, mil bendiciones. Entonces mañana prepárate, porque tenemos también palabra de Dios, y el lunes continuamos con este estudio de la vida de Salomón. Amén. ¿Sí? Bye, mis hermanos, los amamos mucho, mi esposa y yo los amamos. Bendiciones, mis hermanos, y estamos ahí pendientes. Gloria a Cristo. Bye.